Saludos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que desafiará su cordura? En el canal Misterios Misteriosos, hoy les traemos un relato que hará que duden de cada reflejo que vean. El Castillo de los Espejos Malditos no es solo una historia de terror, es una invitación a un banquete de pesadillas. ¿De qué trata? Un excéntrico varón, Alistair von Kramer, convoca a 6 extraños a su castillo, donde los espejos no muestran simples reflejos, sino versiones retorcidas de quienes se atreven a mirarlos. Entre escenas macabras, laberintos de cristal y revelaciones que harán sangrar sus mentes, los invitados descubrirán una verdad escalofriante: algunos umbrales no deben cruzarse, y algunos anfitriones jamás fueron humanos. ¿Se atreven a entrar? Si su respuesta es sí, entonces ajusten sus lámparas, cierren las cortinas y prepárense. Porque una vez que crucen la puerta del castillo von Kramer, quizá nunca vuelvan a reconocer su propio reflejo. Comienza el viaje. La invitación del barón von Kramer. El sobre llegó en una noche de niebla espesa, entregado por un mensajero cuyos ojos no reflejaban la luz de las farolas. La carta, escrita en un pergamino amarillento y perfumado con algo que olía a almizcle y a tierra recién removida, llevaba un sello de cera negra con el emblema de una serpiente devorando su propia cola. Señor Barra, nombre del invitado. Tiene el honor de ser convocado a una velada de exquisita gastronomía y conversación en el castillo von Kramer, situado en los acantilados de Schwarzstein. El barón Alistair von Kramer, conocedor de sus particulares intereses, asegura que esta reunión será de su más profundo agrado. La carroza lo recogerá al caer el sol del día 13. Se recomienda discreción, ciertos conocimientos no deben ser compartidos con mentes vulgares. Atentamente. V. H. Kramer, guardián de los umbrales. Los elegidos fueron 6, un arqueólogo obsesionado con cultos prohibidos, una medium que hablaba con voces que no eran humanas, un médico con talento para diseccionar más allá de lo ético, un escritor de relatos que se rumoraba no eran ficción, una pianista cuyas melodías provocaban pesadillas y un coleccionista de antigüedades con tendencia a adquirir objetos malditos. Ninguno se conocía, pero todos compartían el mismo brillo de curiosidad malsana en la mirada al leer la invitación. La carroza que los esperaba era un artefacto anticuado, negro como el carbón, con vidrios empañados que distorsionaban el mundo exterior. Los caballos que la tiraban respiraban con un sonido demasiado húmedo, como si sus pulmones estuvieran llenos de líquido. El viaje fue largo, ascendiendo por caminos que no aparecían en los mapas, hasta que el castillo se alzó ante ellos, una estructura gótica, con torres que se retorcían contra el cielo como garras petrificadas. Las ventanas reflejaban la luna, pero no como espejos normales, en ellas, algo se movía, observando. El varón lo recibió en persona en la gran entrada. Alto, envuelto en un abrigo de terciopelo carmesí, su rostro era afilado y pálido, con ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Bienvenidos, buscadores de verdades ocultas, dijo con una voz que resonó dentro de sus cráneos, como si no hubiera salido de su boca, sino de sus propias mentes. Lo que verán esta noche les pertenecerá para siempre, o los pertenecerá a ello. Detrás de él, el gran salón del castillo se extendía, iluminado por candelabros cuyas llamas no titilaban. Y en cada pared, en cada rincón, los espejos esperaban. Reflejos que atrapan. El salón de banquetes era una cámara de ecos silenciosos, donde cada paso resonaba como un gemido ahogado. Las paredes, cubiertas de espejos de marco oscuro, no reflejaban la luz de las velas, sino que la devoraban, convirtiendo el ambiente en una danza de sombras movedizas. Los invitados, aún bajo el hechizo de la elocuencia del varón, no notaron al principio que sus reflejos no los imitaban con precisión. Fue la pianista, Helena Voss, quien lo advirtió primero. Mientras ajustaba un guante de seda, su mirada se posó en el espejo más cercano. Su reflejo hizo lo mismo, pero con una lentitud antinatural, como si el vidrio estuviera lleno de una sustancia espesa. Luego, sin previo aviso, la otra Helena giró la cabeza hacia un ángulo imposible, y su boca se abrió en un grito silencioso. Las venas de su cuello se ennegrecieron, extendiéndose como raíces bajo su piel, y sus ojos se licuaron, derramándose por sus mejillas en gruesas lágrimas negras.
La Helena real retrocedió, ahogando un gemido. Pero cuando volvió a mirar, su reflejo era normal, otra vez. Salvo por una sonrisa que no era la suya. El arqueólogo, Darian Holt, fue el siguiente. Obsesionado con los jeroglíficos de cultos olvidados, se acercó a un espejo tallado con runas que reconocía demasiado bien. Eran símbolos de Yog-Sothoth, la llave y el guardián, aquel que conoce los umbrales. Su reflejo lo observó con interés, pero cuando Darian levantó una mano para trazar los caracteres en el aire, su doble hizo algo distinto, arrancó su propio ojo derecho y lo empujó contra el cristal, dejando un rastro de sangre que se escurrió lentamente hacia abajo. Darian sintió un dolor punzante en su cuenca ocular, como si algo tirara de sus nervios. Al tocar su rostro, sus dedos encontraron humedad. La medium, Lillian Crowe, intentó comunicarse con los espejos. Susurró en una lengua que no era humana, palabras aprendidas en sueños que no recordaba al despertar. Los espejos vibraron, y por un instante, algo le respondió desde el otro lado. No con palabras, sino con imágenes. Vio su propio cadáver colgado de las vigas del techo, con el vientre abierto y lleno de espejos rotos. Vio al varón, pero no como un hombre, sino como una masa de tentáculos pálidos retorciéndose dentro de un traje humano. Vio a los otros invitados, cada uno atrapado en un reflejo diferente, gritando sin sonido. Cuando volvió en sí, tenía la boca llena de sangre. El médico, Reinhard Kessler, fue el único que intentó racionalizarlo. Alucinaciones colectivas, murmuró, limpiando sus lentes con un pañuelo. Algo en el aire, tal vez un hongo alucinógeno. Pero cuando pasó frente a un espejo pequeño junto a la chimenea, su reflejo no lo siguió. En su lugar, lo esperaba con un escalpelo en la mano, rodeado de cadáveres que Reinhard reconoció demasiado bien, eran sus antiguos pacientes. «Tú sabes por qué estás aquí», susurró su doble, con una voz que no era humana. «El varón colecciona almas, pero yo solo quiero tus manos». Reinhard sintió un frío repentino en los dedos. El varón observaba todo desde las sombras, deleitándose con su terror. «Los espejos no mienten», dijo, su voz un zumbido dentro de sus cráneos. «Muestran lo que llevan dentro. O lo que pronto llevarán». Y en ese momento, el primer invitado desapareció. Fue el escritor, Samuel Uren. Un grito ahogado, un crujido de huesos, y cuando los demás giraron hacia el espejo más grande, lo vieron allí, atrapado, golpeando el cristal desde el otro lado mientras su boca se deformaba en un grito silencioso. Su piel se volvió vidrio, sus ojos se agrandaron como pozos sin fondo, y entonces, el espejo lo escupió de nuevo. Pero el Samuel que regresó no era el mismo. El banquete de carne humana. Un tañido de campana resonó desde las profundidades del castillo, seguido por el chirrido de puertas que no habían sido abiertas en siglos. El barón von Kramer se inclinó levemente, su sonrisa un corte perfecto bajo la nariz afilada. «El banquete está servido», anunció, extendiendo una mano enguantada hacia el corredor iluminado por antorchas. Los invitados, aún trastornados por los horrores de los espejos, intercambiaron miradas. Samuel Uren, el escritor, era ahora una sombra de sí mismo. Su piel había adoptado un brillo nacarado, como si una fina capa de cristal se hubiera formado bajo su epidermis. No hablaba. Solo sonreía, demasiado amplio, demasiado quieto. El comedor era una cámara oblonga con un techo abovedado, tan alto que las sombras devoraban la parte superior. La mesa, de ébano pulido, relucía bajo la luz de candelabros cuyas velas ardían con una llama violeta. Los platos ya estaban dispuestos, cubiertos con campanas de plata que reflejaban rostros deformados. El menú de la damnación. 1. Entremeses, delicias del espejo. Pequeñas porciones de un paté rosáceo, servido sobre galletas tan finas que crujían como huesos al morderlas. Lillian Crowe, la medium, fue la primera en notar que el paté se movía cuando la campana fue levantada. ¿Qué es esto?, musitó, apartándose. El varón se rió, un sonido como vidrios rompiéndose bajo presión. Una receta familiar. Se cosecha solo en noches como esta, cuando los límites entre realidades son maleables. El doctor Kessler tomó su cuchillo y disecó el paté con mano experta. Dentro,
Fibras musculares se retorcían, aún vivas. 2. Plato principal, el festín de Schwarzstein. Un asado jugoso, glaseado con una salsa oscura que olía a cobre y especias olvidadas. La carne se deshacía al tacto, revelando vetas demasiado similares a las de un rostro humano. Darian Holt, el arqueólogo, palideció al reconocer el patrón de los músculos. «Esto es orbicularis oris», murmuró, señalando las fibras alrededor de lo que claramente había sido una boca. El músculo de los labios. El varón asintió, deleitándose. «Los espejos no solo reflejan, señor Holt. A veces regurgitan. Y siempre hay partes sobrantes». Elena Voss sintió que la salsa le ardía en la lengua. Al tragar, escuchó un susurro dentro de su garganta. 3. Postre, lágrimas de Nyarlathotep. Una gelatina translúcida, dentro de la cual flotaban pequeñas formas que se agitaban como peces en un acuario. Al acercarse, Reinhard vio que eran ojos humanos, sus pupilas dilatadas, siguiendo el movimiento de los comensales. «Esto es una abominación», gritó, empujando el plato. El varón se lamió los labios. «No, es un honor. Ustedes consumen esencia pura, la carne de quienes vinieron antes y fallaron en comprender la verdad». En ese momento, Samuel Uren se inclinó hacia adelante y, con dedos que ahora brillaban como cristal mojado, tomó un ojo entre sus dientes. Al morder, un chorro de líquido negro salpicó la mesa. «Delicioso», dijo, con una voz que no era la suya. La verdad del banquete. Fue Lillian quien lo entendió primero. Mientras los otros forcejeaban entre el asco y un hambre inexplicable que los obligaba a seguir comiendo, ella miró su plato y vio su propio rostro reflejado en la salsa oscura. «No es solo carne», susurró. «Son nosotros». El varón aplaudió, lento, como si golpeara huesos vacíos. «Finalmente, alguien que ve más allá del velo. Sí, queridos invitados. Cada bocado que consumen es un fragmento de sus propios reflejos. Y cada mordisco los acerca un poco más a unirse a ellos». Reinhard miró sus manos. Bajo la piel, algo se movía, como gusanos bajo tierra. El verdadero rostro del anfitrión. La última copa de vino, un líquido espeso que olía a hierro y azufre, aún temblaba en la mano de Lillian cuando los candelabros comenzaron a extinguirse uno por uno. Una risa gutural retumbó desde las paredes, pero el varón permanecía inmóvil al frente de la mesa, sus ojos fijos en algo más allá de los invitados. «¿Han probado la carne de sus propios reflejos?», susurró, mientras su voz se multiplicaba en ecos imposibles. «Ahora es tiempo de conocer al arquitecto de su damnación». Y entonces, el barón von Kramer comenzó a desvestirse. No fue un acto humano. Sus dedos se hundieron en el cuello como garras, desgarrando la piel en un solo movimiento fluido. Lo que emergió de aquel envoltorio carnal no tenía nombre en ningún idioma mortal. Su rostro era una máscara de espejos rotos, cada fragmento reflejando una época distinta, un sacerdote egipcio sacrificando niños al dios sin ojos, un inquisidor quemando brujas cuyos gritos formaban runas en el aire, un científico victoriano inyectando sustancias negras en cerebros vivos. Su cuerpo era un torbellino de tentáculos pálidos, translúcidos, lleno de formas que se retorcían dentro de ellos como almas atrapadas en ámbar. Donde debería estar su corazón, había un vacío perfecto, un portal microscópico a un lugar donde las geometrías hacían llorar a los ojos. «Soy el guardián de los umbrales», rugió con 1000 voces superpuestas. «El coleccionista de lo que el universo desecha. Cada espejo en este castillo es una prisión, cada reflejo, un alma que olvidó su nombre. Los espejos cobran vida». Las paredes del comedor comenzaron a sudar mercurio. Los marcos de los espejos se convirtieron en bocas dentadas, y de ellas emergieron manos vidriosas que se aferraron a los invitados. Darian Holt gritó cuando su brazo fue absorbido por un espejo, saliendo del otro lado envejecido 200 años, la piel convertida en pergamino seco. Elena Voss sintió como su reflejo la jalaba del cabello, susurrándole: «Tú siempre quisiste ser eterna, ¿no es así?», mientras su pelo comenzaba a crecer en espirales infinitas, estrangulándola. El doctor Keller cayó de rodillas cuando su doble, aquel que había visto con el escalpelo, emergió del cristal y comenzó a cortarle la cara con precisión quirúrgica, susurrando nombres de órganos que no existían en anatomías humanas.
Solo Lillian resistió, protegiéndose con los símbolos que había aprendido en sus trances. Pero incluso ella sangraba por los oídos, pues el varón no era solo un monstruo. «Soy un síntoma», dijo la criatura, acercándose. «Un recordatorio de que el universo es un espejo roto, y ustedes son los reflejos que se aferran a pedazos de realidad prestada. El secreto final». Con un gesto, el varón hizo que el espejo más grande del salón se volviera líquido. En su superficie, los invitados vieron una biblioteca infinita de espejos, cada uno conteniendo un alma atrapada en su momento de mayor terror. Samuel Uren estaba allí, ahora completamente convertido en cristal, su boca abierta en un grito eterno mientras copias de sí mismo se multiplicaban en un fractal de agonía. Y al centro, un trono hecho de rostros solidificados, donde algo demasiado grande para ser visto se movía en la oscuridad entre los espejos. «Mi verdadero amo», dijo el varón, inclinándose. «El que mira desde el otro lado de todos los reflejos. Y ustedes son la cena. El laberinto de cristal». El aire olía a electricidad estática y carne quemada. Lillian Crowe corrió por el pasillo, sus pies descalzos sangrando sobre los mosaicos que ahora se retorcían como lenguas de serpiente. Atrás quedaban los gritos de Darian Holt, cuyo brazo envejecido se desintegraba en polvo mientras su reflejo lo arrastraba hacia un espejo con forma de boca. El barón von Kramer, lo que alguna vez fingió ser, los había dispersado como cazador que abre las puertas de la jaula. «El laberinto los espera», había susurrado antes de desvanecerse en una nube de fragmentos de espejo. ¿Y qué laberinto era ese? 1. Las reglas de la prisión de cristal. Los pasillos del castillo ya no obedecían las leyes de la física. Las paredes se alargaban infinitamente, los techos desaparecían en oscuridad, y cada giro los devolvía al mismo corredor, pero alterado. Los espejos ahora tenían puertas, umbrales que invitaban a cruzar. Dentro, versiones distorsionadas de ellos mismos gesticulaban, señalando rutas falsas. El tiempo fluía diferente en cada reflejo. En uno, Elena Voss vio su cadáver putrefacto, ya muerta décadas. En otro, el Dr. Keller vivía una vida entera como prisionero de su doble malévolo. El único sonido era el crujido de cristales bajo sus pies, como si caminaran sobre los huesos de quienes habían caído antes. 2. La transformación de los sobrevivientes. Lillian notó que su piel comenzaba a translucirse. Cada vez que pasaba frente a un espejo, su reflejo se volvía más sólido, mientras ella perdía densidad. «Nos están convirtiendo en reflejos», jadeó, agarrando el brazo de Reinhard Kessler, el único otro sobreviviente. El médico no respondió. Su boca estaba cosida con hilos de plata, obra de su doble. Cuando intentó arrancarlos, sus dedos pasaron a través de su carne, como si ya no fuera completamente real. 3. El centro del laberinto. Tras horas, o días de deambular, encontraron una cámara circular donde los espejos se organizaban en espiral. En el centro, Samuel Uren, ahora una estatua de cristal viviente, giraba lentamente, sus ojos vacíos proyectando imágenes. El castillo no era un edificio, sino un organismo, una criatura cósmica que se alimentaba de las almas atrapadas en sus espejos. El varón era solo una máscara, un sirviente de la entidad que habitaba el cristal. Su verdadera forma era el laberinto mismo. Y ellos ya estaban atrapados. Cada paso que daban era un movimiento dentro de un reflejo, cada pensamiento, un eco de algo más grande que los observaba desde el otro lado. 4. La última elección. Una voz que no era voz resonó. Pueden quedarse y volverse parte de la colección, o cruzar el umbral final y conocer la verdad. Reinhard, con los ojos inyectados en sangre, se lanzó hacia el espejo más grande. Su cuerpo se quebró como vidrio al impactar, pero su reflejo emergió del cristal, sonriendo con sus mismos dientes afilados. Lillian, en un último acto de desafío, tomó un candelabro y lo estrelló contra su propia imagen. El universo se detuvo. 5. El desenlace, o el nuevo comienzo. Cuando Lillian despertó, estaba de pie en el vestíbulo del castillo. Frente a ella, un grupo de nuevos invitados, 6, siempre 6, entraba con miradas curiosas. El barón von Kramer, ¿o era ella misma? Les sonreía. «Bienvenidos a mi humilde morada», dijo con la voz de Lillian y otras 1000 voces más.
Detrás de ellos, los espejos susurraban. Fin. ¿O acaso el primer capítulo de una nueva pesadilla? Hasta la próxima, buscadores de misterios. Felicitaciones por haber llegado hasta el final de esta escalofriante historia. El castillo de los espejos malditos no fue un simple relato, sino un viaje a los rincones más oscuros de la imaginación, donde los reflejos guardan secretos y los espejos esconden horrores que desafían la cordura. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció? ¿Les provocó escalofríos? ¿Les hizo mirar 2 veces su propio reflejo o incluso los dejó con esa inquietante sensación de que algo los observa desde el otro lado del cristal? Déjennos sus impresiones en los comentarios. No olviden darle a me gusta, pulgar arriba, y compartir este video con otros valientes que disfruten de los misterios más perturbadores. Y si aún no están suscritos a Misterios Misteriosos, ¿qué esperan? Cada semana exploraremos nuevas historias que pondrán a prueba sus nervios y su curiosidad. La próxima aventura será igual de enigmática, igual de inquietante y, como siempre, llena de secretos que solo los verdaderos buscadores de misterios son capaces de descifrar. Hasta entonces, que sus reflejos no les devuelvan miradas extrañas. Nos vemos en la próxima historia.